Hay una verdad a la que intentas escapar, pero que da vueltas y termina aferrándose a tu cuello. Algo que, como una historia a medio contar, se niega en silencio a desaparecer. Justo ahora, en este preciso momento, alguien está pensando en ti. Y no es uno de esos pensamientos pasajeros, ordinarios, que vienen y van. Definitivamente no es inocente. Es pesado, cargado. No es de esos que solo tocan tu vida y siguen de largo. Es del tipo que sacude todo desde sus cimientos y lo reordena por completo. Pero la verdad real es esta. Ya no sientes, ¿verdad? Esa punzada sutil en el pecho, esa extraña tensión que te hace sentir atraído hacia esa persona incluso en el silencio, esa energía inexplicable. Sabes que el susurro de esa extraña intuición que llevas dentro dice que algo se está rompiendo detrás del telón. Y la parte peligrosa del asunto empieza justo aquí, porque tu mente consciente quiere que todo esté claro, pero tu subconsciente ya sabe mucho más de lo que quieres confesarte a ti mismo. Freud le llamaba represión. El hábito de la mente de barrer bajo la alfombra aquello que no se atreve a enfrentar. Y en este momento, en algún lugar de su interior, están escondiendo cosas. La mayoría de la gente no puede ver esto. Creen que sus decisiones siempre se toman en una línea recta, dentro de un marco lógico, de manera controlada. Pero la verdad está mucho más allá. Es mucho más inquietante. Las decisiones reales, especialmente cuando entran las emociones de por medio, nacen en el centro del caos, entre las contradicciones, entre los deseos reprimidos y las batallas libradas por el miedo. Y la persona de la que hablo está justo ahora en el centro de este punto. No están nada tranquilos. Su mente está hecha pedazos. Están en una auténtica trinchera de guerra psicológica. Mientras una parte de ellos se siente desesperadamente atraída hacia ti, la otra busca maneras de huir de ti sin mirar atrás. Pero lo que realmente aterra es esto. No eres para ellos un recuerdo pasivo, olvidado en un rincón, que yace ahí en su mente. Tú eres quien aprieta el gatillo. Cada emoción sin resolver que enterraron en su interior, cada recuerdo por el que lucharon por olvidar, cada deseo que reprimieron diciendo, esto no tiene lógica. Tú eres quien los despierta a todos. Y es por eso exactamente que la decisión que deben tomar les pesa tanto. Porque el asunto no eres solo tú. El asunto es lo que representas para ellos, y lo que representas les arranca de cuajo algo. Y aquí llegamos a la parte que ni siquiera pueden confesarse a sí mismos. Esta situación también te asusta a ti, porque en lo profundo, en algún lugar, ya sientes qué punto de quiebre es este. Solo no sabes hacia dónde se inclinará la aguja. ¿Darán un paso hacia ti o se disolverán por completo en la oscuridad? Y tu mente intenta desesperadamente adivinarlo. Pero intentar adivinar es solo otra forma de mantener el control. Y lo único que se les escapa de las manos en este momento es precisamente ese control. Porque en juego hay algo mucho más profundo, algo inconsciente, una fuerza que ninguno de los dos entiende del todo. Y las campanas de alarma empiezan a sonar justo aquí, porque cuando un ser humano se ve obligado a enfrentar esa verdad cruda de su subconsciente, no siempre elige la luz y la claridad. A veces elige huir, a veces elige quemar y destruir. A veces elige darle la espalda a lo que más desea y alejarse. No porque no lo sienta, sino porque lo siente demasiado. Porque la intensidad de esa emoción se convierte en una carga insoportable. Por eso dan un paso atrás. Se visten de lógica.
Se convencen a sí mismos de que esto no es correcto, de que el momento es equivocado o de que no lo necesitan. Pero debajo de esos muros que levantaron yace solo una cosa: miedo. Miedo puro, sin filtro, inevitable. Miedo a perder el control. Miedo a que su alma sea vista completamente desnuda. Miedo a lo que les pasará si se dejan caer por completo en ese pozo que sienten por ti. Pero hay una verdad que no puedes ignorar. Si una persona ha entrado en una batalla tan sangrienta dentro de sí misma por tu causa, tu lugar en su vida no es tan pequeño como crees. No es pasajero. No es algo que se pueda olvidar. Tú eres quien desbarata su orden interno. Y donde el orden se rompe, siempre debe tomarse una decisión. Pero el punto exacto donde todo se quiebra es justo aquí. Porque cuanto más intensos son los sentimientos, más violenta es la resistencia que muestran. Y en este momento están resistiendo con una dureza que ni siquiera puedes imaginar. Quizás nunca en su vida se había resistido tanto a algo. Lo sientes en ese silencio ensordecedor entre ustedes, en esa inconsistencia, en esos retrocedimientos repentinos justo cuando parece que todo va a encajar. Esto no es confusión. Es una guerra interna vivida hasta la médula. Y una guerra interna de esta magnitud nunca es simple. Es capa sobre capa. Está enterrada en lo profundo. Está ligada a viejas heridas que se abrieron mucho antes de que tú existieras en su vida. Pero sin siquiera esforzarte, levantaste la costra de esas heridas. Y ahora están parados en una encrucijada psicológica, en un punto donde ya no pueden fingir que nada está pasando. En esa línea delgada, donde una decisión debe tomarse sí o sí. Pero la verdad que nadie te ha dicho es esta: cuanto más profundo es un vínculo, más aterradora es la decisión que debe tomarse. Porque elegirte a ti no significa solo sumar a alguien a sus vidas. También significa perder cosas, perder sus zonas de confort, su control, esas viejas identidades a las que se acostumbraron. Y créeme, la mayoría de las personas prefiere perder a alguien más antes que perder ese yo antiguo que construyeron ladrillo a ladrillo durante años. Aunque esa identidad que crearon sea incompleta, a medias, aunque sea una gran mentira de pies a cabeza. Y es aquí donde esa inquietud que te carcome se hace aún más profunda. Porque ahora el asunto real ya no es qué elegirán. La pregunta real es esta: ¿qué están dispuestos a quemar y destruir en sus propias vidas para no elegirte? Y de repente, ese silencio se te sienta en el pecho como una piedra. La distancia entre ustedes se siente como un muro levantado a conciencia. En el aire pesa una energía densa de palabras no dichas. Porque detrás de todo esto, en silencio, con dolor e inevitablemente, se está gestando una decisión. Y la verdad es que tú tampoco estás listo para lo que revelará esta decisión. No la parte que tiene que ver con ellos, sino la parte que tiene que ver contigo. Porque si se van, te obligarán a enfrentar una verdad de la que has huido durante años. Pero si dan un paso hacia ti, esta vez te exigirán crear un tú del que ni siquiera estás seguro de estar listo. De una forma u otra, algo en tu mundo está a punto de sacudirse desde sus cimientos. Y ya lo sientes hasta la médula, como una tormenta que crece en silencio tras puertas cerradas. Pero la parte que más te eriza la piel es esta: la decisión que tomen no es solo sobre elegirte o no, es sobre si podrán o no
hacerle frente a esa gran verdad que despertaste en su interior. Y en este momento no están nada seguros de poder salir de esto. Por eso dudan, analizan como locos, lo examinan al milímetro, se retraen. Pero detrás de todos esos muros, de todas esas máscaras, hay una mano que se extiende hacia ti, algo que no logran reprimir por completo. Y es por eso exacto que este momento que estás viviendo se siente tan intenso, tan impredecible y tan cargado de significado. Porque no estás esperando una decisión cualquiera. Estás parado justo en el centro del punto de quiebre psicológico de otra persona. Y el resultado sigue siendo un misterio. Pero no durará mucho, porque algo que intentaron enterrar en lo profundo durante años está a punto de salir a la luz. Y cuando salga a la luz, no solo responderá las preguntas que tienes en la cabeza, cambiará tu forma de ver todo desde la raíz. Puedes sentir ese suelo que se pierde bajo tus pies, ¿verdad? No en las palabras dichas o en algo visible, en esa energía asfixiante que se estrecha cada vez más alrededor de la pregunta que nunca encuentra respuesta. Porque el asunto no es solo qué harán, el asunto es qué intentan con tanta desesperación de no sentir. Pero la verdad dolorosa es que nada de lo que intentas reprimir desaparece. Cambia de forma, crece en la oscuridad y empieza a gritar con una voz mucho más alta que cuando se convierte en palabras en ese silencio ensordecedor. Y en este momento están perdiendo el control de ese silencio entre sus dedos. ¿Crees que se alejan de ti? ¿Que actúan fríos? No están lejos. Se están ahogando. Se ahogan entre pensamientos que no encajan. Se aplastan bajo esas emociones contradictorias que destruyen todo lo que creían saber de sí mismos. El hecho de que tú nunca encajaras en ese escenario de vida perfecta que ellos construyeron los consume. Y es aquí donde el peligro muestra su cara. Porque cuando la realidad no coincide con esa identidad ficticia que la persona se armó en la cabeza, la mente no se adapta tan fácilmente. Empieza a resquebrajarse. Freud lo entendió mejor que nadie. El ego intenta proteger el orden a toda costa, pero el subconsciente no tiene nada que ver con el orden. Su única preocupación es la verdad, y la verdad de esta historia los está destrozando por dentro. Una voz en su interior quiere correr hacia ti sin pensarlo. Ese lado que siente que respira, que realmente vive cuando está a tu lado. El lado que se siente comprendido, visto. Ese lado no hace preguntas, simplemente sabe. Pero hay otro lado en ellos, más silencioso, helado como el hielo, calculando todo con una precisión minuciosa. El lado oscuro que no olvida los dolores del pasado. La voz que le susurra al oído constantemente que el final de esto será un desastre. Y en este momento, estas dos identidades distintas chocan entre sí. No con calma ni dentro de un marco lógico, sino de manera sangrienta y violenta. Y tú estás atrapado justo en el centro de este accidente de tráfico interno. Pero hay algo que aún no logras comprender del todo. Ellos no están tomando una decisión solo sobre ti. Están decidiendo quién les permitirán ser. Porque elegirte significa mudar de piel por completo. Y mudar de piel se siente como la muerte para una mente desprevenida. Significa soltar el control. Significa renunciar a esos hábitos petrificados. Significa derribar esos muros de defensa que tejieron para sobrevivir y que quizás nunca veas en su totalidad. Y lo doloroso es que la mayoría de las personas no elige mudar de piel. Elige el dolor que conoce,
aunque ese dolor conocido las destruya, aunque las hunda en un gran pantano, aunque signifique perder lo único real y puro que tienen en las manos. Eligen lo familiar. Y es aquí exactamente donde se aviva tu gran confusión. Porque tú buscas obstinadamente consistencia, intentas leer sus comportamientos, encajarlos en un marco lógico, pero no hay lógica, porque en este momento ni siquiera a ellos mismos les parece lógico. Un momento son arrastrados hacia ti por una fuerza de atracción inexplicable. Al momento siguiente están llenos de un deseo de borrarse por completo de la faz de la tierra. Esto no es indecisión, es el punto máximo de la guerra psicológica, y puedes resistirte a esta verdad. Pero la situación es exactamente esta. Cuanto más intensos son sus sentimientos hacia ti, más inmenso crece el miedo en su interior. Porque ya no eres solo alguien, eres un espejo. El reflejo de ese lado oscuro que han evitado enfrentar escondiéndose en cada rincón. Y los espejos nunca mienten. Suelta todo crudo y desnudo. Hace caer las máscaras. Destroza los sueños falsos. Y la mayoría de las personas no está lista para que su alma sea despojada y desnudada de esta manera. Entonces, ¿qué hacen? Le dan la espalda al espejo, no porque odien lo que ven, sino porque huyen por no tener el valor de enfrentarlo. Y es aquí donde el asunto toca tus propias heridas personales. Interpretas su alejamiento como un rechazo, pero no es el tipo de rechazo que crees. No se trata de tu valor ni de tu insuficiencia. Se trata de que no pueden manejar la tormenta que tu presencia desató en ellos. Pero la parte que duele es esta. Aunque el asunto no sea tu valor, esta situación te golpea de todos modos. Te hace dudar, te arrastra hacia esos viejos patrones de tu subconsciente, hacia el miedo al abandono, hacia esa enfermiza necesidad de certeza. Porque ahora tú también estás en el centro de este remolino. Analiza sus silencios. Rebobinas en tu mente una y otra vez las dos palabras que salieron de su boca. Buscas un rastro de sentido dentro de esos pequeños momentos que te sintieron tan reales. Y te preguntas a ti mismo, ¿acaso nada de esto era real? Pero no logras ver la verdad. Era real, incluso demasiado real. De hecho, ahí está todo el problema. Porque cuando algo es tan profundamente real, espera una respuesta. Y ellos todavía no están listos para dar esa respuesta, ni honestamente, ni completamente. Por eso eligen postergar, dudar. Tejen esas distancias, esos muros invisibles para ganarse tiempo. Pero el tiempo no resuelve las guerras internas. Al contrario, echa gasolina al fuego, porque cuanto más tiempo huyes de una verdad, más fuertes son los gritos de esa verdad. Y créeme, en este momento, esos gritos están más altos que nunca. Sientes esa presión creciente, esa tensión no hablada que no se disuelve por más que intentes. No importa cuán grandes sean los abismos entre ustedes, no importa cuán profundos sean los silencios, porque el silencio no borra el vínculo, lo convierte en un eco inmenso, y es aquí donde el viento cambia de dirección. Porque al final, luchar a la defensiva deja de funcionar. La mente finalmente llega a un punto de colapso, a ese límite final donde ya no puede sostener dos verdades completamente opuestas sin desmoronarse. Y cuando esto sucede, no queda una decisión pensada con calma ni filtrada por la lógica. La mente se ve forzada a tomar una decisión, y estas decisiones forzadas rara vez son predecibles, porque no nacen de un suelo firme,
nacen de un escombro emocional, de una explosión del subconsciente reprimido que ya no cabe en su propio recipiente. ¿Sabes qué hace esto aún más desgarrador? Ellos también saben que esa gran decisión se acerca. Al igual que tú, lo sienten hasta la médula. Y esta conciencia convierte cada segundo en un infierno un poco más intenso. Porque ahora hay una urgencia en el asunto. Ahora hay una presión que se le sienta en la garganta. Ya no queda ningún agujero por donde escapar de la verdad de que algo debe cambiar desde la raíz. Pero el cambio requiere valor. Y el valor exige una mente clara. Y en este momento no hay ni un rastro de claridad en su mente. Solo tienen emociones, crudas, peleándose entre sí, emociones inestables caminando sobre la cuerda floja, emociones carentes de firmeza. Solo generan decisiones impulsivas y repentinas, decisiones que no siempre coinciden con la realidad, decisiones baratas que apartan la profundidad y el sentido para elegir un alivio momentáneo. Y es aquí donde reside el verdadero peligro. Pueden elegir lo fácil en lugar de lo real. Pueden convencerse de que irse es más seguro, de que cortar los lazos es mucho más lógico, de que perderte les dolerá menos que enfrentar esa gran verdad que les pusiste en la cara. Si esto sucede, ten por seguro que no será porque no sientan nada por ti. Al contrario, será porque sienten demasiado, pero no saben cómo cargar con esta carga inmensa. Sin embargo, hay una tensión que te mantiene obstinadamente en este anzuelo. Por más que luchen, por más que quieran rendirse y cortar la cuerda, hay una parte de ellos que no puede dejar de pensar en ti. Aunque levanten el mundo para distraer su atención, hay un lado que rebobina en su mente esos momentos entre ustedes, esas palabras dichas, esas emociones intensas, como una cinta de película. Esa parte es terca, despiadada y sumamente inquietante, porque se niega a desaparecer pase lo que pase. Y esta es la única razón por la que esta decisión permanece en el limbo durante tanto tiempo. Porque ellos no están eligiendo entre tú y esa fría distancia. Están eligiendo entre su propia verdad desnuda y el miedo que llevan dentro. Están librando una batalla entre crecer o quedarse en ese falso puerto seguro, entre convertirse en una persona completamente nueva o pudrirse como esa persona ordinaria en la que han sido durante años. Y créeme, ninguna de las dos opciones les parece segura. Ninguna es fácil. Por eso es que cuelgan exactamente de ese limbo, en esa maldita ausencia donde nada avanza un paso, pero tampoco nada se consume por completo en cenizas. Y tú también estás exactamente en ese limbo en este momento, oscilando en el vacío, esperando, sintiendo que algo se sacude desde la raíz, pero sin tener la menor idea de en qué se convertirá. Y cada segundo que pasa en esta incertidumbre hace un poco más pesada la carga en tu pecho. Porque la incertidumbre no es una emoción inofensiva y neutra. La incertidumbre es presión, es tensión. Es una prensa psicológica que se hincha hasta que algo estalla en alguna parte. Y algo está a punto de estallar. No despacio, ni gradualmente. De repente y con fuerza. Y cuando esa explosión suceda, puede que no quede rastro de ese perfil humano que intentaste descifrar todo este tiempo. Porque la decisión que tomen, sea cual sea, dejará al descubierto quiénes son realmente bajo esa gran confrontación. Y esa verdad desnuda está mucho más cerca de lo que crees. Tú también estás más cerca de esa verdad de lo que supones. Esta es la razón por la que esto te consume tanto, por la que te roba la paz,
porque algo dentro de ti empieza a notar un ciclo del que has evitado ponerle nombre durante mucho tiempo. No solo en el otro, sino también dentro de ti. Es hora de hablar la verdad. Como evolución mental, debo decirte esto. Nunca fuiste solo un espectador observando desde afuera esta guerra interna de ellos. Tú también eras parte de esta guerra. Cada vez que ignorabas esas inconsistencias, cada vez que inventabas excusas para esos silencios helados como el hielo, cada vez que te contabas el cuento de que solo necesitan un poco de tiempo. En realidad no eras paciente. Estabas intentando proteger una posibilidad vacía que no tenía ningún reflejo en el mundo real. Y aquí es exactamente donde se rompe la cuerda. Porque la mente humana prefiere vivir una dulce mentira cargada de sentido antes que enfrentar una verdad que duele. Aunque esa mentira te esté matando poco a poco cada día. Y justo ahora algo se está rompiendo y cayendo. No con escenas ruidosas ni exageradas. Se desmorona en silencio, en algún lugar muy adentro, de una manera tan difícil de notar y aún más difícil de confesar. Porque esa versión idealizada de esta relación a la que te aferras con tanta fuerza empieza a resquebrajarse bajo el peso aplastante de la realidad. Lo sabes por cómo esos mismos pensamientos te roen el cerebro a mitad de la noche. Lo sabes por cómo se te aprieta la caja torácica cuando su nombre cruza por tu mente, por cómo se te corta la respiración. Lo sientes en cómo la esperanza y la duda ya caminan hombro con hombro, negándose una a la otra constantemente. Esto no se llama claridad. En psicología, esto se llama disonancia cognitiva. Y la disonancia cognitiva es la forma en que tu mente te grita esto. Ya no puedes cargar con dos verdades en polos opuestos dentro del mismo cuerpo. Pero la dimensión aún más devastadora es esta. Créeme, ellos también están viviendo exactamente lo mismo. En su frente, la batalla tampoco terminó. Al contrario, se hizo más profunda, más personal, más inevitable. Porque ahora el asunto dejó de ser solo lo que sienten por ti. Se convirtió en lo que estos sentimientos los obligan a enfrentar. Y lo que deben enfrentar es precisamente eso de lo que han huido, escondiéndose en cada rincón durante años. Sus propias debilidades emocionales. La costumbre de huir a la primera dificultad. Ese miedo inmenso a perder el control cuando algo realmente tangible entra en sus vidas. Y tú representas exactamente todo esto. No lo hiciste a propósito, pero es una verdad innegable. Esta es la razón por la que esta decisión ya llegó al punto donde el cuchillo toca el hueso. Porque permanecer en este limbo emocional ya no es sostenible. Algo debe ser sacrificado. Algo debe ser reducido a escombros. Y es aquí donde la presión se vuelve verdaderamente asfixiante. Porque cuando una persona lidia con una guerra interna de este nivel, no siempre se pone de pie y lucha con firmeza. A veces cae hacia atrás. Vuelve a esos comportamientos enfermizos de antes, a esos mecanismos de defensa tejidos como telaraña que, aunque los encarcelen, les hacen sentir más seguros. Y el mayor riesgo que tienes justo enfrente en este momento es este. No es que no les importes, les importa desesperadamente, y aún así eligen darte la espalda e irse. Y esta contradicción es una de las cosas que la mente humana tiene más dificultad para aceptar, porque no encaja para nada en esa historia romántica que te armaste y en la que quieres creer. No tiene nada que ver con ese cuento de si es real,
tarde o temprano sucederá. A veces las cosas son reales hasta la médula y aún así se desmoronan, porque no basta con que sean reales. La persona debe estar lo suficientemente preparada para cargar con esa verdad. Y estar preparado no es algo que tú puedas crear por ellos ni ofrecerles. No importa cuán profundas sean las cosas que sientes por ellos, no importa cuán bien los entiendas o cuántos años esperes mirando el camino. Y es aquí exactamente donde tu propio subconsciente empieza a gritar a voz en cuello: detente, porque ahora debes enfrentarte a esa gran pregunta de la que has huido. ¿Por qué te aferras con tanta desesperación a algo que no te elige con todo su corazón? Sé que esta pregunta no te agrada nada, te acorrala, te hace caer la máscara, porque ahora las luces del escenario se apartan de ellos y apuntan directamente a ti, a esos patrones defectuosos tuyos, a esa tolerancia emocional que rebasó todos los límites, a esa enfermiza voluntad de quedarte mucho más tiempo del necesario en medio de la nada. Y es aquí donde el cuchillo hiere más profundo, porque una esquina de tu interior ya conoce la respuesta. Esa voz dentro de ti ya ve que aceptaste mucho menos claridad de la que mereces, mucho menos de esa sensación de seguridad que necesitas, y que te engañaste a ti mismo diciendo: ya lo arreglo, mientras te conformabas con la incertidumbre. Pero constantemente inventas excusas para esto. Te cuentas a ti mismo esas historias de que esta vez es diferente, de que este vínculo es mucho más profundo, de que algo en ellos nunca será reemplazado. Y quizás tengas razón, quizás sea así, pero hay una verdad de la que no puedes escapar. Una profundidad sin rumbo, tarde o temprano, arrastra a una persona a un infierno emocional. Y el caos siempre exige un punto de quiebre. Ahora mismo te estás acercando justo al borde de ese abismo. No solo ellos, tú también. Porque cuanto más se alarga esta historia, más empieza a carcomer tu propia autoestima, tu equilibrio espiritual y tu confianza en lo que sientes. Y es entonces cuando sale a la luz el verdadero precio. No en que te elijan o no, sino en qué te ha ido convirtiendo poco a poco esta maldita incertidumbre. Y es aquí exactamente donde todo se quiebra por completo. Porque mientras tú te acercas al límite extremo de tus propias fronteras, ten por seguro que ellos también están al borde del mismo abismo. En su mundo, la presión de la noche ya se convirtió en un peso insoportable. Ya no sirve de nada huir y esconderse. Esas distracciones momentáneas con las que se engañaban ya no alcanzan, porque lo que sienten por ti no se apagó. Al contrario, creció como una avalancha. Se volvió más insolente y se transformó en un monstruo imposible de ignorar. Y ahora los empujan al umbral de una decisión que ya no pueden seguir barrando bajo la alfombra. Aquí está exactamente ese momento crítico de quiebre, porque las decisiones tomadas en medio de una crisis emocional revelan la verdad desnuda que una persona ya no puede ocultar ni a sí misma. No la máscara perfecta que muestran al exterior, ni tampoco esa persona ideal que quisieran ser. Cuando todo pende de un hilo, verás sus ajustes de fábrica más primitivos, aquellos a los que retroceden cuando el miedo los atrapa. Y esos rostros se pararán frente a ti en toda su desnudez, sin pasar por ningún filtro, sin esconderse detrás de ninguna excusa. No verás en frases decoradas ni en promesas vacías. Lo verás en los pasos que dan, o en esos pasos que no se atreven a dar.
Lo que hace este momento tan desgarrador y duro es precisamente esto, porque ya no estás esperando que las cosas se aclaren. Estás a punto de enfrentarte a esa claridad misma, sin pulir, innegable. Una verdad tan afilada que no podrás inventar excusas ni interpretarla de otra manera. Y aquí es donde la historia golpea con la fuerza de una bofetada en la cara. Porque cuando se levanta el velo y la verdad sale a la luz, no podrás volver a fingir que no la viste. No podrás regresar a esa versión ciega y llena de esperanza que te mantenía con vida. No podrás actuar como si no entendieras lo que realmente significa la decisión que tomaron en el fondo. Porque la verdad, por más que duela, quema los sueños falsos y los reduce a cenizas. Y créeme, esos sueños falsos los han protegido a ambos de mucho más de lo que imaginan. Pero ahora ese escudo protector se está desmoronando. ¿Y qué sucede después? No esperes algo que llegue poco a poco, despacio. Es literalmente un terremoto. Ese momento contundente que lo define todo. Ese punto de quiebre psicológico donde todo se viste de carne y hueso de repente en un solo segundo. Y cuando esto suceda, te enfrentarás a un muro inmenso del que no podrás huir ni esconderte. No solo con su verdad, sino también con la tuya. Y es en ese segundo donde todo cambia de color. Porque la decisión que ellos tomaron te está obligando a ti también a tomar una decisión. Y no estás tan preparado como crees. Es este preciso momento en el que tu mente ha estado posponiendo una y otra vez para mañana. Esa gran confrontación que tus instintos te advirtieron repetidamente, a la que le pusiste vestidos de esperanza sobre tus emociones para evitar verla cara a cara. Porque ya no queda ninguna distancia detrás de la cual esconderte. No hay rastro de esa neblina que suavice la verdad dolorosa. Ni siquiera queda un silencio donde puedas reflexionar e inventar dulces mentiras para ti mismo. La decisión está formada, no de manera perfecta ni inmaculada, pero tomada en su forma más definitiva. Y tú lo sientes. Vives hasta la médula ese cambio de energía interno e innegable, como cuando un engranaje encaja en su lugar. Pero vayamos a la verdad dolorosa. El asunto nunca fue solo la decisión que ellos tomarían. Era una gran mentira la que te mantenía esperando en la puerta. Era un cuento el que te obligaba a analizar detalles como detective, a descifrar códigos, a aferrarte con terquedad. Porque dirigir todos los reflectores hacia la elección de ellos te permitía huir de enfrentar tu propia elección. Y el momento en que todo ese castillo que construiste se derrumba sobre tu cabeza, es justo este instante donde todo se ve cristalino. Porque la persona que dudaba, que daba un paso atrás, nunca fue solo ellos. Tú también diste un paso atrás. Quizás no de la misma manera, pero viviste este miedo con la misma profundidad que ellos. Porque elegirlos de verdad, con todo tu corazón, te exigiría un precio que aún no estabas listo para pagar. Te exigiría poner tu alma desnuda sobre la mesa. Te exigiría saltar a ciegas a un gran vacío sin ninguna garantía. Te exigiría el valor de enfrentar el rechazo en toda su crueldad, sin adornarlo, sin suavizar su significado, sin poder decir, en realidad no quiso decir eso. Y este escenario te arrancó de cuajo algo que ni siquiera podías confesarte a ti mismo. Por eso, tú también elegiste quedarte en el limbo. Te refugiaste en esa segura nada, donde nada se pierde por completo, pero nada te pertenece en verdad. En ese gran vacío, donde la esperanza respira y la verdad
siempre se pospone para mañana. Pero ese vacío ya no existe. Fue reducido a escombros, porque la decisión que ellos tomaron arrojó la verdad justo al centro de la frente, bajo el sol. Ahora, ya sea que den un paso hacia ti o que den la espalda y se vayan kilómetros de distancia, el peso de la cuenta será el mismo: la confrontación. Porque si vienen a ti, esto ya no será esa dulce fantasía que te armaste en la cabeza. Esta vez te exigirá decir: estoy aquí. Te exigirá consistencia. Te exigirá meterse bajo esa carga emocional. Arrancará ese misterio que tanto amas y en su lugar te estrellará contra la pared. Te pondrá esa dura cosa llamada realidad. Y nunca te permitirá esconderte detrás de la frase «tiene potencial, pero». Te obligará a estar en el escenario con toda tu honestidad, sin dejarte ninguna vía de escape. Y si te dan la espalda y se van, esta vez arrancarán de ti algo más. Esa mentira en la que creías, de que esta historia quedó a medio contar. Ese cuento de que las cosas solo esperaban el momento correcto. Esa esperanza silenciosa de que si aprietas los dientes lo suficiente, todo se acomodará mágicamente algún día. Todo ese mundo de fantasía quedará hecho trizas. Y créeme, la destrucción duele. Pero también es lo que convierte la ruina en un renacimiento. Porque un colapso saca la verdad a la luz más rápido que cualquier otra cosa en el mundo. Barre y limpia todo lo falso. Se lleva esos significados que les cargaste, esas suposiciones, esas historias patéticas que te contaste a ti mismo para darle una excusa a la incertidumbre. Y de repente no queda nada sobre lo cual devanarte los sesos analizando. Solo queda una verdad helada como el hielo que debes aceptar. Esta es tu verdadera batalla final. Esa gran confrontación comienza justo aquí, porque ya no estás reaccionando al otro. Ahora te enfrentas directamente contigo mismo, con esos patrones de comportamiento rotos, con los límites de tu resistencia emocional, con esa parte enfermiza que se ofreció voluntariamente a quedarse en algo que nunca encajó en sus rieles. Y esa famosa pregunta ahora corta como una navaja de afeitar. ¿Por qué seguiste ahí cuando no había claridad a la vista? ¿Por qué eras débil? No. ¿Por qué no entendías? Definitivamente no. Es porque una herida en tu interior vibraba en la misma frecuencia que esa maldita incertidumbre. Es porque algo en tu alma percibía esa tensión emocional como algo muy familiar, muy significativo, algo por lo que valía la pena luchar. Y esta parte de la historia lo reescribe todo desde cero, porque ilumina algo mucho más profundo, mucho más oscuro de lo que la decisión que ellos tomarían podría mostrarte. Te muestra cómo, cuando se trataba de no perder ese vínculo, tiraste a la basura tu propia necesidad de seguridad y claridad de un solo plumazo. Aunque ese vínculo viviera mucho más en los sentimientos de tu cabeza que en el mundo real. Pero hay una verdad que corta como un cuchillo. En realidad no quieres esta confusión. No te alimentas de estas inconsistencias. No quieres ni un ápice de terminar tu lugar en la vida de alguien esperando en la puerta como un perro. Lo único que querías era que ellos vinieran a ti, de manera clara, con todo su corazón, sin mostrar resistencia, sin poner distancias de por medio, sin entrar en esas agotadoras negociaciones emocionales contigo. Pero esa versión que tenías en la cabeza nunca existió completamente en el mundo real. O solo te mostraron pequeños fragmentos. Solo existió dentro de ciertos momentos. Y créeme,
No puedes construir una vida real sobre momentos. Por más vertiginosos que sean, por más indelebles que se graben, no alcanzan. Y es aquí donde no queda ningún terreno sobre el cual las mentiras puedan sostenerse. Porque ahora ves el rompecabezas completo. No solo lo que esperabas que fuera, sino lo que realmente se convirtió al final. Y es esa claridad dolorosa la que ahora te exige algo. No que llores y te lamentes, no que tengas crisis de nervios. Te exige que tomes una decisión, tu decisión. Porque mientras ellos libraban su batalla interna sobre si podrían o no manejar la tormenta que despertaste en ellos, tú huías de la decisión sobre si podrías soportar la verdad de lo que realmente era esta relación. Pero ya se acabó el camino. No queda ningún lugar a donde correr, porque la verdad está parada justo frente a ti en toda su desnudez. No puedes huir de ella, y te mira a los ojos y te hace una pregunta muy simple, pero igual de despiadada. ¿Seguirás eligiendo algo que nunca tuvo el valor de elegirte por completo? ¿O, aunque te parezca lo más significativo del mundo, te atreverás a cerrar los ojos y dejarlo atrás para salir de este ciclo maldito? La decisión real es esta. No es la de ellos, es la tuya. Y es aquí exactamente donde todo cambia de color. Porque en el segundo en que dejas de depositar tu propio valor entre los labios de otra persona, toda esa dinámica entre ustedes se reduce a escombros. No poco a poco, ni haciéndote sufrir. Se hace trizas de repente, en un solo segundo. Ese poder, ese control, nunca estuvo en la decisión que ellos te concederían como favor. Ese poder estaba en tu consentimiento para quedarte esperando en la puerta como un sirviente. Y ahora ese consentimiento se evapora y se va volando. O al menos está rompiendo sus cadenas. Y entre esas cadenas rotas brota algo completamente nuevo. No es un apego enfermizo. No es una nostalgia que te quema por dentro. Nace una conciencia brillante, una claridad y una autoestima inquebrantable que ya no se sienta a negociar con la incertidumbre. Y esta es esa última transformación de eje. Es esa gran revolución que reescribe desde cero la definición de todo lo que pusiste antes que a ti mismo. Porque ahora, te elijan o no, ya no eres esa persona de antes que esperaba en la puerta. Ahora eres alguien que ve la verdad en toda su desnudez, que la entiende, que no confunde la intensidad del sentimiento con ser la persona correcta, que no cae en la estupidez de buscar profundidad detrás del silencio, y que no le pone un vestido de significado a un infierno emocional. Y créeme, este despertar no solo cambia la historia de hoy, reescribe desde cero el destino de cada persona y de cada vínculo que entre en tu vida de ahora en adelante. Porque ya no codiciarás esos falsos potenciales que se venden como si fueran reales. No permanecerás ni un segundo en ningún lugar donde la verdad cambie de forma constantemente, donde todo se vuelva inconsistente. Y nunca más volverás a silenciar esa voz interior que, desde el principio, sabía que algo estaba podrido desde la raíz. Y esa voz nunca se equivocó. Solo fue enterrada bajo esas esperanzas baratas. Pero ahora está frente a ti, brillante, más fuerte que nunca, de una manera ensordecedora. Y aquí llegamos a esa última verdad de la que no puedes escapar. La gran decisión que lo cambia todo, de principio a fin, nunca fue la de ellos. Era la tuya.
Fue ese primer segundo en que dejaste de esperar en la puerta y empezaste a ver la verdad.